Paz a vosotros, amados hermanos. En esta mañana me place saludarles en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para que Él sea manifestándose en nuestras vidas y guiándonos conforme a su sabiduría y entendimiento, para que Él ponga las palabras correctas en nuestra boca y en nuestro corazón, para edificación de su pueblo. La ley de la alimentación y la santidad. Para muchos, hoy en día dicen que eso quedó en el Antiguo Testamento, que eso es parte de la ley mosaica, sin comprender que el Señor desde el inicio marcó una gran diferencia en cada uno de nosotros, ya que toda la creación fue hecha con un objetivo principal. La ley de los alimentos no es una ley mosaica, es un mandato dado por Dios. La ley de la alimentación es una señal de santidad de Dios en la vida cotidiana del creyente, que se observa cuando se consume solo los alimentos que han sido ordenados por Dios y se comparten con el necesitado. La importancia, mis amados hermanos, que la Biblia da, que el Señor da al acto de comer, es vital, ya que el ser humano, al acatar sus mandamientos, comprende que estamos bajo la sujeción a nuestro Padre Eterno. La ley de los alimentos también le fue dada a Adán y a Eva. Y sin embargo, Adán fue el primero que desobedeció cuando le dijo que no coma del fruto del árbol prohibido. Y sin embargo, Adán desobedeció. Y todos sabemos las consecuencias de este acto. La comunión con nuestro Padre nos permite comprender que el comer ocupa un momento medular en el que Dios determinó lo que había de ser dado a los sacerdotes también. Para poder comprender mejor, es importante referirnos un poco más, con bases y textos bíblicos, a lo que es el alimento. Alimento en los términos hebreos y griegos traducidos significa lo que se come, sustento, pan y carne. Eso significa el alimento en el término hebreo. Un significado completamente diferente, ¿no? Entre el griego y el hebreo. En el hebreo es lo que se come, el sustento, mientras que en el griego es pan y carne. Podemos observar, mis amados hermanos, que después de crear a Adán y a Eva, Dios dijo: miren que les he dado toda vegetación que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que da semilla, que les sirva de alimento. Mas luego Jehová indicó que a la creación animal le había dado toda la vegetación verde para alimento. Dirigiéndose a Adán también le dijo: de todo árbol del jardín puedes comer, hasta quedar satisfecho. Concesión que añadió una prohibición respecto a un árbol, el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, como vemos en Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30, donde Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todas las que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Como vemos, mis amados hermanos, desde el inicio, desde la instauración de la creación, el Padre ya pone los límites a sobre qué hemos de comer y qué no hemos de comer. Por ende, la ley de la alimentación no es una ley mosaica. No es creada por los judíos y para los judíos. Fue creada por el Creador, por Dios mismo, por Jehová de los ejércitos. Y en Génesis también podemos observar, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 16-17, cuando nos dice: y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Mis hermanos, la Biblia nos registra que durante el periodo que va, desde que se dieron estas directrices hasta el diluvio, el hombre haya incluido la carne en su alimentación, en su dieta, porque en el diseño original de Dios no estaba tal circunstancia.
Es cierto que se hizo una distinción entre los animales limpios y los animales inmundos, pero seguramente esta tenía que ver con los animales que se ofrecían en sacrificio, como vemos en Génesis 7:2. En Génesis 7:2 nos dice la palabra del Señor, perdón, 7:22. Todo lo que tiene alimento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, pero ese es Génesis capítulo 7, versículo 2, donde la palabra del Señor nos instruye claramente y nos dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Como podemos ver, mis amados hermanos, desde el inicio de la creación, el Señor hace distinciones entre los animales limpios y los animales inmundos. Cuando Noé se le mandó introducir a los animales en el arca, Jehová le dijo, y en cuanto a ti, toma para ti toda clase de alimento que se come, y tienes que recogértelo, y tiene que servir de alimento para ti y para ellos. Una orden que, como las anteriores, debió referirse a los alimentos producidos por la tierra, que usaría tanto Noé y su familia, como los animales que fueron introducidos en el arca. Y en Génesis capítulo 6, versículo 21 y 22 podemos ver, cuando nos dice, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mas pasado el diluvio, Jehová también, mis hermanos, permitió que el hombre incluyese la carne en su alimentación. En Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4, podemos ver, cuando nos dice la palabra del Señor, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero toda carne, con su vida que es su sangre, no comeréis. También el Señor pone de manifiesto los cereales que eran la base de la alimentación y de los habitantes de la tierra bíblicas. Lo que parece probarse por el hecho de que tanto en hebreo como en griego la expresión comer una comida significa literalmente comer pan. Y en Génesis capítulo 43, versículo 31 y 32 nos dice su palabra, y lavó su rostro, y salió y se contuvo y dijo, poned pan, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Los cereales más importantes eran la cebada y el trigo, aunque también se mencionan el mijo y la espelta, una variedad del trigo. En Jueces capítulo 7, versículo 13 vemos lo que el Señor menciona cuando dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó, de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Aquí vemos un pan diferente. En Isaías, capítulo 28, versículo 25, la palabra nos instruye cuando nos dice, cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo? Siempre el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Vemos que hay diferentes cereales que el Señor nos permite que podamos comer. En Ezequías 4:9 dice su palabra, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Como podemos apreciar, mis hermanos, el Señor le manda que coma 390 días, que únicamente su alimentación sea a base de trigo, cebada, habas, lenteja, avena y milio. El diseño original del Señor era que el hombre coma verduras, que coma proteínas. En Juan capítulo 6, versículos 9 y 13, la palabra nos instruye y dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? Esto es cuando el Señor bendice los alimentos para repartir a las 5,000 personas que estaban ahí escuchando desde tempranas horas de la mañana su sermón, sin contar a niños, ancianos y mujeres. Y en el versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Con la harina que se obtenía de estos cereales se hacía pan, y también se preparaba una especie de puré. El grano solía comerse tostado, se tostaba de 2 maneras, o acercando al fuego un manojo de espigas, o asándola sobre una plancha. Así lo vemos, y nos relata la Biblia en Ruth, capítulo 2, versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. El Señor siempre cuida de nuestra salud. Más es el hombre en su necedad y en su terquedad, el que no quiere hacer caso al plan original del Señor. Y en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 28, nos dice la palabra, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebadas, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. En esta porción de Samuel, vemos que únicamente trajeron cereales para todo el ejército, para todo el pueblo, para David mismo. ¡Qué ofrenda tan maravillosa! Solo cereales. El pan por lo general se hacía con una harina basta, aunque algunos panes y tortas se hacían con harina más fina, como nos muestra en Génesis 18, capítulo 6. Génesis capítulo 18, versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del fuego. La flor de harina es aquella que está ya refinada, que ha sido tamizada, que ha sido colada o cernida, y está sin los rezagos o espigas. Y en Éxodos 29:2 vemos cuando se nos dice, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, es decir, con lo mejor de lo mejor. Mis amados hermanos, un método empleado en la cocción del pan consistía en extender la masa sobre varias piedras, o sobre una superficie plana de piedras que con anterioridad se habían calentado, encendiendo un fuego sobre su superficie. Por lo general se utilizaba algún tipo de fermento o levadura, aunque cierta clase de panes se hacía con masa sin fermentar, como nos dice en Levítico 7:13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y en Primera de Reyes 19:6, entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mis amados hermanos, es necesario que podamos comprender que la ley de la alimentación y la santidad fue dada por Dios. Y si hoy estamos revisando qué nomás se podía comer en aquel entonces, es con el afán de podernos ilustrar hasta llegar a Levíticos 11 y Deuteronomio 14 y descubrir cuáles son las cosas que el Señor permite y cuáles son los animales inmundos que no podemos comer. Para la cocción del pan también se usaron hornos en los que se amasaba y se extendía el pan sobre una piedra en el exterior. Las tortas a veces se hacían en un sartén o en una tartera o en una caldera profunda de freír y se preparaba con aceite de oliva posiblemente. Y eso lo vemos en Levíticos 2, versículos 4, 5 y 7. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres, sin levaduras untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura amasada con aceite. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. También el Señor nos da a comer legumbres y vegetales. Las lentejas, las habichuelas también forman parte de la alimentación. Y se solían hacer guisados, como el guisado de lentejas de Jacob preparó para el que Esaú vendió su primogenitura, en Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El guisado a veces se le añadía carne y aceite. Además, puede que se hiciese harina con las habichuelas, como una mezcla de cereales, habichuelas y lentejas. Y eso lo vemos en Ezequías 4:9, donde nos dice la palabra, y tú
Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milho y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, como lo vimos anteriormente. Todos estos cereales eran puestos en una vasija. Los pepinos también, una variedad más gustosa que se la conocía en Occidente. Se le consideraba un bocado refrescante. Cuando el agua escaseaba o no era potable, podían ser un buen sustituto. Se comían crudos con o sin sal, y a veces se cocinaban rellenos. Los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos fueron algunos de los alimentos que los israelitas comieron en Egipto, y que luego empezaron a añorar cuando fue su salida de Egipto, tomados de la mano de Moisés. En Números capítulo 11, versículos 4 y 5, la palabra del Señor nos dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos también se cultivaban en Palestina. Como vemos, el pueblo añoraba esos frutos. Job también nos hace una referencia a los malvaviscos, y cuyo jugo dice que es insípido. En Job 6:6 nos dice la palabra del Señor: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? También habla de personas que por hallarse en la indigencia se alimentaban de hierba salina y de la raíz de la retama. Vemos eso en Job 34. Recogían malvas entre los arbustos y las raíces de enebro para calentarse. Mis amados hermanos, en Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. El Señor también pone delante de nosotros las frutas y frutos secos. En Palestina, el olivo fue una fuente de alimentación muy importante. Un olivo puede tardar más de 10 años en producir una buena cosecha, pero su gran longevidad lo hace particularmente fructífero. Es posible que entonces las aceitunas se prepararan para el consumo, como suele hacerse hoy, maceradas en salmuera. De la aceituna también se extraía el aceite, que se empleaba en la preparación de los guisados y de las tortas de harina. La Biblia además se hace mención de los platos preparados con mucho aceite, en Isaías 25:6, donde nos dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Los higos también constituían una parte importante de la alimentación, y lo vemos en Deuteronomio 8:8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Cuando el higo temprano hacía su aparición, por lo general se comía enseguida. Así lo vemos en Isaías 28:4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira, se la traga tan luego como se la tiene a mano. Mas sin embargo, el higo tardío solía ponerse a secar al sol, y luego se comprimía en moldes para hacer tortas de higo. Eso lo vemos en 1 Samuel 25:18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. 200 panes de higos secos. Vemos que el higo también era una parte importante de la alimentación del pueblo de Israel. Y en 1 Crónicas capítulo 12 versículo 40, la palabra del Señor nos dice: también los que le eran vecinos, hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Mis hermanos, cuán maravillosa y cuán valiosa es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos preguntamos qué habremos de comer, la respuesta nos la está dando el Señor. ¿Qué es bueno para nuestra salud? ¿Qué es bueno para nuestra salud? Además de la higuera, se cultivaba el sicomoro, que es una higuera moral, es decir, esa higuera que da el fruto que es la mora,
que producía una variedad de comestibles de higos. Y en Primera de Crónicas 27-28 vemos, de los olivares e higuerales de la Safela, Baal, Hanán, Gederita, y de los almacenes del aceite Joás. En Amos 7:14 dice, entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. También se conocía entonces los dátiles, las granadas y las manzanas. Eso lo vemos en Ageo 2:19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El Señor también nos instruye a que podamos alimentarnos con frutos secos. Y estos son mencionados en la Biblia. Y estos frutos secos son la almendra y el pistacho. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es hacerlo, tomad de él lo mejor de la tierra de vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Las nueces y almendras eran un regalo exquisito y maravilloso que dábamos cuando visitábamos a alguien, porque así el Señor lo manifestaba como parte importante para nuestra alimentación, como parte vital para nuestra alimentación. La uva es una de los frutos que más abundan en Palestina. Cuando los israelitas inspeccionaron la tierra de Canaán, regresaron con un racimo tan grande que fue necesario cargarlo entre 2 hombres. Y eso lo vemos en Números 13:23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Las uvas se comían en su estado natural o secas. Y lo vemos en Números 6:3. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uvas, ni tampoco comerán uvas frescas ni secas, o comprimidas en tortas. También lo vemos en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, donde nos dice la palabra del Señor. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. También, mis amados hermanos, podemos apreciarlo en 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 40. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, como lo vimos anteriormente. Y la parte principal que nos atañe acá es la provisión de harina, tortas de higo, pasas, aceites, vinos, y trajeron bueyes en abundancia. Hoy, mis amados hermanos, podemos ver que estas cosas se están devaluando, que ya no estamos comiendo de manera natural, que ya no estamos comiendo como el Señor ordenó. Podemos comprender que quizás por los afanes o el modernismo nos hemos hecho más carnívoros que herbívoros, pero el diseño original del Señor siempre fue un pueblo sano. Y podemos verlo cuando el Señor manda que las vainas del algarrobo se solían dar como alimentos a los animales, aunque en tiempos de necesidad también se hayan usado para el consumo humano. Cuando el hijo pródigo que nos da Jesús en la ilustración estuvo hambriento, deseó poder saciarse con las algarrobas. Y eso lo vemos en Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Ay, cuán menesteroso es el hombre, que teniendo todo a su alcance, desprecia para ir en pos de la comida de los cerdos! Y muchos de nosotros a veces estamos así, sabiendo lo que es bueno para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, sabiendo lo que el Señor ordenó y lo que el Señor prohibió, vamos muchas veces en pos de la comida de los cerdos. Especias y miel también el Señor nos permite comer. Las principales especias empleadas en la condimentación fueron la menta, el eneldo, el comino, la ruda y la hoja de la mostaza. Eso lo vemos en Mateo 23:23.
Cuando dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Como vemos, aquí se menciona aquellos rudimentos que son para adobar la comida que cada día nos llevamos a nuestra boca, a nuestro organismo. En Mateo 13:31 nos dice también, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Sin embargo, mis amados hermanos, el condimento más importante fue la sal, estimada además por su valor como conservante. Por esta razón la expresión pacto de sal aludía al carácter inmutable del pacto, uno que no se podía violar, como lo vemos en Número 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel le ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia conmigo. ¿Por qué pacto de sal, mis hermanos? Porque aquello que es sazonado con la sal no pierde su sabor, mantiene el gozo y el deleite para nuestra boca. De igual manera, ese pacto de sal, el Señor, es algo que nadie puede quitar, una vez que ha sido sazonada de esa manera. Mis amados hermanos, la ley de la alimentación y la santidad nos ayuda a comprender que desde el relato de la creación, como hemos venido observando, Dios manifiesta su carácter santo en lo cotidiano de los seres humanos, dándonos una dieta a base de frutos de la tierra, dándonos una dieta sana que nos ayuda a mantener nuestros cuerpos inmutables. Por eso es importante que nosotros podamos seguir la senda que el Señor trazó para nosotros. Otro de los condimentos para adobar nuestras comidas fue la miel. La miel fue un alimento selecto para los israelitas, del que se dijo que por su valor energético hacía brillar los ojos. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 14, versículo 27-29. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haberme gustado un poco de esta miel. Y en el Salmo 19:10 nos dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destilada del panal. En Proverbios 16:24 también nos habla sobre la miel. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, la miel. Mis hermanos, otro de los alimentos que el Señor nos dio es el maná. Sin embargo, el sabor del maná se asemejó al de tortas endulzadas con miel. En Éxodo 16:31 vemos, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y la miel junto con las langostas del campo era lo que salía a comer Juan el Bautista. Y eso lo vemos en Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Carne también nos da el Señor, pero esto nos da después del diluvio. En Génesis 9:3-4, como lo habíamos visto con anterioridad. Cuando se promulgó la ley, a los israelitas se les especificó que solo podían comer carne de animales considerados limpios. Y eso lo vemos en los capítulos de Levíticos capítulo 11 y en el capítulo 14 de Deuteronomios, que lo veremos al final. Se recoge una lista por nombre de estos animales. Por lo general la gente común no comía mucha carne, pero de tarde en tarde sacrificaban una cabra o una oveja con motivo de un sacrificio de comunión o para agasajar a un invitado. Lo vemos en Levítico 3, versículos 6-12. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecería sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura de la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo.
la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones y la grosura de éste sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida para Jehová. Si fuera cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 4, también vemos, y vino uno de los caminos al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Como vemos, mis hermanos, la carne era dada para ceremonias especiales y también para invitados que estaban llegando a nuestra casa. Y en Lucas 15, 29, 30 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Es decir, la carne era usada únicamente para eventos especiales, para sentir regocijo en el corazón, para invitados especiales y en especial para ofrenda al Señor. Y las personas más pudientes en aquellos tiempos eran las que comían carne de ternera. Y vemos en Génesis 18:7: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo. En Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. En Lucas 15:23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. La carne de animales de caza, como el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el antílope, el toro salvaje y la gamuza, se comían asada y cocida también. Lo vemos en Génesis 25:28. Lo vemos también en Deuteronomio 12:15. En Deuteronomio 14:4 y 5. Estaba estrictamente prohibido comer la sangre y la grasa de estos animales. En Números 11:31 al 33 vemos que la palabra del Señor nos dice: y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Las aves también fueron clasificadas entre animales limpios y animales impuros. La tórtola, la perdiz y el gorrión eran animales puros, pero también habían otros animales que eran impuros. Mis amados hermanos, los huevos también se utilizaron en la alimentación. En Isaías 10:14 dice la palabra: y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. En Levíticos, como dijimos, más adelante podremos visualizar todo lo que era grato a los ojos del Señor que podamos comer, tanto de la tierra como del aire como del mar. El pescado también se comía. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, y unos pocos panecillos, refiriéndonos exclusivamente a los pescados que habían de tener para aquel día. Mis amados hermanos, hoy es necesario que podamos comprender a la luz de la palabra del Señor que Él quiere cosas maravillosas para nosotros. Sin embargo, en nuestra necedad nos olvidamos, mis hermanos, que el Señor cuida de su pueblo, que el Señor hace cosas maravillosas para con su pueblo. Recordemos, como nos dice en Corintios 10:23 al 33, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, nada por motivo de conciencia. Mas sin embargo, mis hermanos, como dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo me edifica o me conviene. Debemos analizar
tanto el capítulo 11 de Levíticos como el capítulo 14, en donde el Señor es claro y le dice a Aarón, que había sido consagrado como un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dios le habló a él y a Moisés juntamente. Nombró a ambos apoderados suyos para comunicar la voluntad al pueblo. Se impuso a los sacerdotes como obligación especial que distinguieran entre lo limpio y lo inmundo, y que enseñaran al pueblo a distinguirlos igualmente. Podían comer carne, pero no toda clase de carne. Debían considerar unas carnes como inmundas y por tanto prohibirlas, y otras como limpias y permitirlas. Pero ¿por qué razón puede darse para esta ley? La mayoría de las carnes prohibidas aquí como inmundas son realmente nocivas para la salud del ser humano. La dieta judía ha demostrado ser la más sana. Hay una razón más profunda, hay un elemento de dominio propio, que lo vemos en Gálatas 5:23 y en 2 de Pedro 1:6, conectado con la santidad, que es el tema general del Levítico. El apóstol nos advierte que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo en 1 Corintios 6:13. De ahí la obligación que tiene el creyente de mantener su cuerpo sano y limpio. Quizás esta diferencia de dietas explica bien el caso de Génesis 43:32, de que hebreos y egipcios no comiesen nunca juntos, teniendo en cuenta además que muchos de los animales prohibidos aquí, como inmundos y abominables, eran tenidos en gran veneración por los gentiles. No es extraño, pues, que se mencione que aquí algunos de los animales de los que difícilmente sentirían tentación de comer, pero al mencionarles se les estimulaba a los israelitas a mirar con horror y abominación lo que para los gentiles tenía un valor supersticioso. Así sabemos que el cerdo llegó a ser el animal consagrado a Venus. Sí, mis hermanos, el cerdo llegó a ser el animal consagrado a Venus, el búho a Minerva, el águila a Júpiter, el perro a Hecate, y así muchos de los animales fueron consagrados a los dioses paganos de aquel entonces. Todos aquellos animales inmundos, según la ley judía, en cuanto a los animales de la tierra se establece una regla general, por lo que son legalmente comestibles todos los que tienen pezuña y rumian, excluyéndose los que no cumplen ambos requisitos. Esta norma lo vemos igual repetida en Deuteronomio 14:4. Esto lo vemos repetido en Deuteronomio 14:4. Y 5. Cuando parece ser que los israelitas tenían suficiente variedad de alimentos y no podían quejarse de los límites que les imponían su confinamiento en el desierto. De todos los animales aquí prohibidos como inmundos, ninguno ha sido y es detestado con tanto horror por los judíos como el cerdo. Muchos de ellos fueron ejecutados a manos de Antíoco Epifanes por negarse a comer carne de cerdo, como vemos en otro de los libros apócrifos. Pues no lo tenemos como inspirado por Dios, estos libros apócrifos. Mis amados hermanos, podemos y debemos comprender que aquellos animales que eran considerados inmundos, como nos dice en Levíticos, era por una razón, porque en nuestro organismo iban a causar mucho daño. Y el Señor quería cuidar de sus hijos. En Levíticos nos da tácitamente el Señor un listado completo de lo que habremos de comer y no habremos de comer. Y aquí me permito enumerar, cuando nos dice textualmente en Levíticos 11, dentro de los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. Esto es el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, pero no rumia, la tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo es muerto, ni tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos de estos comeréis. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos de estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominables de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviese aletas ni escamas en las aguas lo tendréis por abominación.
De las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo, su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la burbilla, el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas que tuviese piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ello, la langosta según su especie, el langostín según su especie. No el langostino, mis hermanos, eso es producto del mar. Estamos hablando el langostín, una especie de variedad de saltamontes según su especie, que son cosas muy diferentes. No confundamos langosta del mar con el langostín o langosta del aire. Son cosas totalmente diferentes. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por eso estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres llevará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y así podemos analizar completamente tanto de Levíticos 11 como de Deuteronomios 14, que nos habla la palabra del Señor, que debemos vivir en santidad. Es importante, mis hermanos, que los cristianos no deben anteponer los asuntos relacionados con la alimentación al reino y a los intereses espirituales. En Romanos nos dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu de Dios. Mas, sin embargo, eso no significa que nosotros debemos romper el mandato divino. A Jesucristo lo que le preocupaba no era lo que a los fariseos de aquel entonces le preocupaba, que él comiese con las manos sucias. A Jesucristo le importaba más que aquellos animales inmundos no contaminen y no dañen el cuerpo. Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos las cosas de manera para nuestro beneficio, nuestra concupiscencia, y no conforme al propósito del Señor. La ley de los alimentos y la santidad involucra que el creyente sea el mayordomo de su propio cuerpo y por tanto debe procurar la salud, que es en gran medida esto como resultado de lo que comemos. Debemos entender que la salud tiene como propósito servirle a Dios con un cuerpo sano y a nuestro prójimo. La santidad de Dios es una realidad que el creyente debe tomar en cuenta en todos los ámbitos de la vida cotidiana, sin olvidar que ante Dios todo está visto y ordenado. No solo el espacio, el tiempo del culto, los alimentos diarios también están dentro del marco de la alimentación, que deben ser reconocidos. Comprender que el diseño original del Señor fue que su iglesia primitiva y la iglesia actual vivan sanos. Jesús observó, como decía, la ley de la alimentación, pero no las tradiciones de los ancianos del pueblo judío. Su interés era hacer evidente que un alimento es inmundo, no por tener contacto con las manos sin lavar ritualmente, ni por la sustancia que contenga. Es inmunda porque Dios así lo ha determinado. Es inmundo porque así Dios lo ha ordenado desde el inicio de la creación. Desobedecerlo es lo que realmente contamina al comensal, porque la rebeldía sale del corazón manchado. No solo lo que come, sino todos los aspectos de su vida, porque sobre todos ellos Dios ha manifestado su voluntad con ello. Jesús muestra que se debe poner el mismo cuidado para seleccionar lo limpio de lo inmundo en la comida, para seleccionar la clase de pensamientos, deseos, palabras que dirigimos a los demás. Mis hermanos, en el amor del Señor, cuán valioso y cuán importante es que podamos comprender que la ley de los alimentos fue dada para sanidad, que el Señor diseñó desde la creación misma cuáles son aquellos que nutren nuestro espíritu y nuestra alma. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias a ti, oh Señor, porque tú has permitido, en primer lugar, hablar a mi corazón. Porque tú me has permitido, Señor, poder comprender que la ley de los alimentos es para nuestro bienestar, es para nuestra sanidad, y porque tú quieres que tus siervos se mantengan sanos sirviéndote a ti, Señor. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos dice que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale de su corazón, también es cierto
que tú, amado Padre, diseñaste esta ley de los alimentos desde el inicio de la creación. Y tu pueblo era sano, así como Daniel, en tierra de Nabucodonosor, se mantuvo firme, comiendo únicamente con frutas y verduras, y estaba más rosado, más robusto y más sano que el resto que comía carne. Así de igual manera, Señor, tú has puesto en nuestras vidas una dieta basada en lo mejor para nosotros. Pero el hombre en su necedad, Padre de los cielos, al igual que Adán, ha roto esos mandamientos, Señor. Hoy te pido que seas tú hablando en nuestros corazones e instruyéndonos conforme a tu propósito y tu voluntad, y que todas las cosas que hagamos sean para tu honra y para tu gloria. Paz a vosotros, mis amados hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Paz a vosotros.